ayúdenos a recorrer ese camino, porque yo sí creo, y lo estamos viendo, por eso están preocupados muchos centros públicos escolares, porque los niños no están avanzando en sus conocimientos y aparte están teniendo problemas de comportamiento y como no están en la escuela, no tienen las facilidades para poderse defender y los padres a lo mejor no tienen los recursos o no están, están trabajando y los muchachos, muchos de ellos, increíble pero cierto, se quedan solos en sus casas. Ahí la dejo para que nos ayude a entender esta situación de los adolescentes y sus comportamientos. Bueno, yo le puse a esta charla el título de Adolescentes en Depresión, el peligro invisible. Sí. Es un peligro invisible no solamente para esta época de pandemia, sino para todas las épocas. ¿Por qué es un peligro invisible? Porque los síntomas de la depresión se parecen mucho, la depresión en los adolescentes, a las conductas de los adolescentes. Entonces decimos son cosas de la edad, ya se le va a pasar cuando lo vemos aislado, irritable, cuando lo vemos con comportamientos extraños, son típicos de la edad. En Argentina decimos es la edad del pavo, está tan holgazán, es decir, y no le damos la importancia crucial que tiene o que puede llegar a tener estas conductas en el caso que esté cursando nuestro adolescente una depresión. Entonces vamos a la primera gráfica, y en la primera gráfica, donde se encuentra el título de esta charla, vemos que adolescente viene del latín adolecer, adolescere, crecer, desarrollarse. No es como dice el mito popular, que un adolescente padece, porque viene del latín padecer. No, es desarrollarse y es crecer. Es una de las crisis vitales del ser humano. Ahora, ¿qué sucede en adolescente con depresión? Y el adolescente particularmente en esta pandemia. Y vemos que la última investigación que se realizó en el Pew Research Institute en el año 2019 fue la última gran estadística, cuestionario, a estudiantes entre 13 y 17 años, que se les preguntó cuáles son los problemas que los aquejan fundamentales. Ellos mismos dijeron que la ansiedad y la depresión en un 70%. Luego fue corroborado esto por estudios, ¿verdad? Y a ellos les seguía los otros problemas que deben enfrentar los adolescentes, que también ayudan al tema de la depresión, si el adolescente tiene ya una predisposición, es el bullying, la adicción a las drogas, la pobreza, el embarazo, vemos también el alcoholismo, que lamentablemente también es una suerte de pandemia entre los adolescentes. Fíjate que la Universidad Complutense de Madrid, en conjunción con una universidad de Argentina, en la Facultad de Psicología, Universidad de Ciencias Empresariales, determina que el grupo etario más sensible, que menos puede manejar el estrés y que más depresión llega a tener, es el grupo etario entre los 18 y los 39 años. Y ahora vamos a ver cómo encaja en eso el tema de la adolescencia. En la próxima gráfica, vemos cuáles son los síntomas de la depresión. Es decir, cómo reconocer la depresión en el adolescente. Y aquí vamos a ver cómo se parecen a ciertas conductas estos síntomas de los adolescentes. Por ejemplo, tristeza constante, irritabilidad, problemas de concentración que tienen muchos adolescentes, desinterés o desgano también, siempre decimos este es un vago, no tiene ganas de hacer cosas, cansancio excesivo, alteraciones del sueño, sensación de inutilidad, cambio de peso por mayor apetito, menor apetito y aislamiento. Y atención con esto porque el aislamiento también es un requisito de esta pandemia. Y la depresión nos trae por sí misma la necesidad de aislarse. En la tercera gráfica vemos que además tenemos que evaluar los siguientes factores. Uso excesivo de redes sociales,
Es decir, que el adolescente que usa mucho las redes sociales puede estar pasando un conflicto, puede tener algún problema, exactamente puede tener una depresión. El factor heredado en la familia, atención a los padres, si hay alguien con un trastorno del ánimo, si hay alguien que padeció una depresión en cualquier tipo, porque la depresión no es una sola, como dijimos en el programa anterior, sino que son varios tipos de depresiones, ¿verdad? Pues hay depresiones clínicas y depresiones subclínicas. Por supuesto que las que más nos interesan son las depresiones clínicas. Cefaleas y dolor abdominal, que ya lo llevamos al médico y no hay nada orgánico. Algún cambio radical en su vida. Y evidentemente acá en esta pandemia hemos tenido cambios radicales tremendos. A veces los adolescentes han perdido algún ser querido, los padres dejaron de trabajar, falta de situación económica, muchas cosas que los adolescentes están padeciendo. Y también la otra causa a tener en cuenta es el cerebro inmaduro del adolescente. Esto es muy importante. ¿Por qué? En la próxima gráfica vemos cómo es el cerebro del adolescente. En el cerebro humano está el sistema de las emociones límbico, el sistema del placer, de la gratificación. Ese es un sistema, el de las emociones, hiperactivo que nos induce a la conducta. Y después tenemos el córtex prefrontal o lóbulo frontal, que es inmaduro en el adolescente, que no frena esa conducta. Porque en la vida de un ser humano adulto hay siempre un equilibrio entre este sistema de las emociones que nos induce a obtener el placer, a una conducta determinada sin pensarlo, y entonces viene el cerebro o el lóbulo prefrontal y nos dice no, porque ese es el área, el lóbulo frontal de la planificación, del pensamiento, de lo racional. Nos dice no, esta conducta no se puede llevar a cabo. Entonces, en la próxima gráfica vemos que todo esto de la pandemia, la depresión, puede llevar sin duda al suicidio, como hemos visto lamentablemente en la semana anterior, y tú lo mencionabas, Luis, porque es la primera, la depresión es la primera causa de suicidio entre adolescentes en el mundo y también entre adultos. El adolescente particularmente es un ser muy vulnerable y es un rebelde con causa. No es un rebelde sin causa como dice la película. Claro. Es un rebelde con causa. Y fíjate cuáles son las causas. Las biológicas. Hay cambios psicofísicos y emocionales, pero muy rápidos, muy violentos. Se miran en el espejo de una semana para otro y se encuentran distintos. Algunos de estos adolescentes les crece más las extremidades superiores que las inferiores. Uno ve que está en un proceso, en una metamorfosis que es demasiado rápida para ser procesada por su psiquis, por su sistema psicológico, ¿verdad? En la familia hay cambios en las relaciones sociales. La familia ya no es el centro donde encontramos las figuras de autoridad que admiramos, al papá, a la mamá. Ahora ese centro se mueve hacia la escena social. El adolescente necesita pertenecer a un grupo de amigos, y allí encuentra sus figuras, allí encuentra a quienes admirar. Vale decir, se dice en psicología que el padre debe caer, ¿no? Es una metáfora, obviamente, es un símbolo que implica que cuando pasamos, los adolescentes ya lo son plenamente, los padres dejan de tener la importancia capital crucial que tenían antes. Y también hay causas culturales. La cultura lleva a los adolescentes a crecer rápidamente. El pasaje de la niñez y la adultez es muy poco tiempo. Y entonces vamos a ver que esto no está correcto debido a ciertos estudios que realizaron en el Colegio de Londres la científica Sarah Blakemore, que descubre que recién el cerebro termina de madurar, el cerebro humano, alrededor de los 30 años. Imagínate. Vale decir que la sustancia blanca, que es la que ayuda a la conexión, a la buena conexión de las neuronas, baña las áreas del lóbulo frontal recién a los 30 años. Gracias a estos estudios, la Organización Mundial de la Salud
subió la edad de adultez para considerar un individuo adulto a los 24 años, de los 21 a los 24. Entonces, el adolescente es un rebelde con causa y la rebeldía que tiene, en la próxima gráfica lo vamos a ver, es una rebeldía adaptativa, y así se llama. ¿Por qué se llama adaptativa? Porque tiene que adaptarse a ser adulto cuando aún es niño, en muy poco tiempo. Y esto es una exigencia de la cultura. Es en realidad un constructo cultural, algo que necesitamos que nuestros hijos crezcan rápido para que se transformen en adultos, para que produzcan. Vale decir que hay causas que no son biológicas, ¿verdad? En las cuales el niño o el adolescente pasa. Por ejemplo, rebelarse frente a la autoridad parental es algo biológico también en el adolescente. ¿Para qué? Para afianzar sus propias ideas. Cuando le dice al padre, no estoy de acuerdo con que no me deje salir, y entonces se inicia ese diálogo enriquecedor, o si de pronto se revela y se encierra. Es ahí el momento en el que nosotros, en lugar de gritar, en lugar de echar leña al fuego, tenemos que iniciar ese diálogo enriquecedor donde vamos a descubrir a nuestro hijo. Y desafiar las normas establecidas también es algo biológico en el adolescente, para encontrar su propia identidad. Vale decir, las normas establecidas en la sociedad y en la propia familia, cuando le dice al padre, no estoy de acuerdo con tu religión, no estoy de acuerdo con tu idea política, no comulgo con ella, y entonces allí el padre, en lugar de reprenderlo y de decirle, bueno, no sabes lo que pensás, porque lo que yo creo, lo que nosotros creemos es lo mejor. Ahí es donde los padres tenemos que intentar dialogar con él. Conocer al hijo es una condición sine qua non. Para conocerlo tenemos que usar más tiempo con él y tenemos que dialogar mucho. Porque, vamos a la próxima gráfica, tengamos cuidado a esta combinación, que es una combinación letal en algunos casos. Pandemia, adolescencia y depresión. Ya la depresión en el adolescente lleva al suicidio, en muchos casos cuando se trata de una depresión mayor. Por supuesto que tiene que tener el adolescente una predisposición biológica, una familia, tiene que haber una serie de requisitos, pero está ocurriendo. Ahora, si a la adolescencia en depresión le agregamos la pandemia, vemos de nuevo, y lo repetimos, puede ser una combinación letal. Hablemos con nuestros hijos, con ellos, es muy importante, iniciemos este diálogo, observemos sus conductas y tengamos en cuenta, fundamentalmente, que la conducta del adolescente en muchos casos se parece a los síntomas de una depresión. De ahí que necesitamos estar muy atentos. Ya. No hay duda ninguna, excelente presentación y tengo una cantidad de preguntas enormes que hacer y las dificultades que tienen hoy en día los papás, una tarea durísima la que tenemos frente a nosotros y vamos a tratar de buscarle por lo menos una pequeña solución para que no lleguen a estos eventos terribles, terribles. Bueno, tú sabes que la Organización Mundial de la Salud advirtió que hace muchísimos años que la depresión iba a ser la primera causa de mortalidad en el siglo XXI y la primera pandemia en el siglo XXI. Es decir, estamos viéndolo y como indiqué en la charla, en el título, es un peligro invisible porque ataca mucho a los adolescentes. Yo quería además introducir la diferencia entre la depresión y la tristeza, porque a veces los adolescentes pueden estar tristes, no se pelearon con un amigo, no pueden salir en esta pandemia o se pelearon con la novia y entonces pueden estar tristes. Pero la tristeza es una emoción natural, mientras que la depresión es un trastorno psicológico. La tristeza es temporal, mientras que la depresión es crónica. La tristeza siempre tiene una causa específica, ¿verdad? Y
La depresión no, porque puede ser un adolescente que es exitoso en el colegio con sus amigos y está deprimido, porque hay varios tipos de depresión y también puede ser una depresión por causas internas, químicas o endógenas, ¿verdad? Eh, Tiene pensamientos el adolescente triste sobre la tristeza, añoranza, sobre el motivo, digamos, de su tristeza, mientras que el adolescente con depresión tiene ideas suicidas, puede tener ideas suicidas. Esto es muy importante de tener en cuenta. La depresión no mejora con el tiempo y la tristeza es temporal. La depresión necesita una terapia de charla y muchas veces necesita también Medicamento. auxilio del psiquiatra con medicación, mientras que la tristeza no necesita terapia. Entonces yo quiero aproximar estas distinciones a los papás para que tengan en cuenta que el niño puede estar deprimido y nosotros creemos que está triste. Entonces, cuando lo vemos así, con un ánimo caído, preguntarle, ¿te pasó algo? ¿Te peleaste con tu novia, con un amigo? Y entonces encontrar el motivo. Si ese motivo no existe, ahí ya debemos despertar nuestras señales de alerta. Sobre todo, además, y creo que lo comenté en otra oportunidad, si comienzan a ser demasiado altruistas, a regalar sus cosas o sus posesiones, algunos libros, la ropa, va a depender de los gustos, ¿verdad? Eso es una gran señal de alarma también, que se está despidiendo de pronto. Otra es hablar sobre la muerte reiteradamente, hablar por cualquier motivo, hasta en broma, ojo, hasta hacer bromas, digamos, con ese sentido del humor bastante negro. Es decir, que también eso nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué está regalando sus cosas? ¿Por qué de pronto está hablando de la muerte o tiene inquietudes sobre la muerte? Que pueden dispararse de manera espontánea, no son las preguntas que se disparan cuando alguien se muere en la familia. Entonces es muy importante. Y respecto a lo que dijo el doctor Octavio sobre el idealismo y la esperanza del adolescente, es muy cierto. El adolescente viene con ese empuje, con esa fuerza para seguir adelante, ¿verdad? Y de alguna manera estamos cercenando, estamos cortando en la sociedad esa fuerza, porque solamente estamos viendo las cosas negativas que suceden. También es un mundo convulsionado. La globalización nos trajo grandes ventajas, pero nos trae la globalización de enfermedades mentales, la globalización de problemas. Y entonces todo esto se junta, se une a la fórmula que hablábamos antes sobre pandemia, depresión y adolescencia. Doctora. Bueno, como te decía, los adolescentes son hipersensibles a la exclusión social de su grupo de pertenencia, de los amigos. En estos momentos los padres tenemos que tener mucho cuidado y preguntarle cómo se siente, cómo está, porque no está ya cerca de su grupo de pertenencia físicamente, como necesita el adolescente. Desde la biología está marcado que necesitan ese contacto, no solo la adolescencia, tú sabes que existe en otros mamíferos también, es algo biológico que necesita el contacto físico, el abrazo, el empujón, ese tipo de cosas. No está sucediendo y puede estar disparando una depresión. Por eso, si tenemos una familia con un antecedente de depresión, padre, madre o cualquier otra persona, o cualquier trastorno psicológico severo o enfermedad mental, en esta época en donde nuestro niño no está con sus pares, ¿verdad? Debemos suponer que algún tipo de conflicto le debe generar. Entonces, no solo compensarlo con nuestro cariño, decirle que lo queremos, que estamos allí para él, escucharlo, porque no sirve decirle que lo queremos y después gritarle y no escucharlo. Exacto. Es decir, para que él pueda abrirse y hablar de esta problemática. Salir un poco de nosotros mismos, salir de las noticias y de la televisión prendida, siempre, porque eso no hace bien ni a nosotros como adultos ni a ellos fundamentalmente. Entonces vamos a poner el semáforo en rojo
con nuestros adolescentes en esta época y preguntarles cómo se encuentran, cómo están, qué es lo que, y si no quieren hablar, empezar a hablar nosotros, de cómo nos sentimos nosotros en la pandemia. Entonces, de alguna manera le damos el permiso para que él pueda también comentar sus cosas. Muy bueno, yo creo que también se pudiera usar indirectamente, ¿no? El papá y la mamá hablando de un tema. Los muchachos lo oyen todo. Uno piensa que no escuchan, pero sí escuchan. Y entonces quizás utilizarlo como un puente, ¿no? Para enviarle un mensaje que los pueda ayudar. No es fácil, no es fácil. Yo le digo a usted que yo... Bueno, otro aspecto importante sería cuando vemos televisión y las noticias, empezar a hablar en torno a ese tema. Por ejemplo, si escuchó el suicidio de este niño, ¿qué pensamos nosotros? Empezar a elaborar el tema, porque aquello que queda embotellado adentro y no se pone en la palabra nos intoxica, particularmente al adolescente. Entonces, para evitar esa intoxicación, la mejor medicina es permitirle dialogar. Por supuesto que no es de la mañana a la noche. Si somos padres autoritarios, no con autoridad experta, sino que somos autoritarios, gritamos, decimos acá en esta casa mando yo, y entonces no le damos la oportunidad. El chico se intimida y se va a meter más dentro de sí mismo. Que en el adolescente como en el adulto, particularmente en el adolescente, existen lo que se llaman conductas suicidas, que no son el suicidio en sí. Entonces los padres debemos prestar atención si comienzan a alcoholizarse o a tomar, cuando antes no tomaban, o a fumar demasiado. Ojo con esto porque pueden ser conductas suicidas. Muchos niños se cortan, es el fenómeno del caring, para poder liberar esa tensión y sentirse un poco mejor. Entonces no nos damos cuenta porque usan mangas largas. Es tanta la atención que nosotros tenemos que ser realmente un GPS con nuestros hijos, estar constantemente allí controlando lo que están haciendo, sin hacerles ver que los estamos controlando, ¿verdad? Ese es el término medio ideal para la familia. Pero ojo con estas conductas suicidas, porque también pueden llevar eventualmente a que mueran, ¿verdad? Por ejemplo, poner el auto a mucha velocidad, porque sabemos que su cerebro es inmaduro, buscando nuevas experiencias, si está en depresión y si está con un problema de ansiedad, eso se puede agudizar aún más, esa conducta. Y entonces por eso es que una de las principales causas de muerte entre los adolescentes, y no la primera, es el accidente con el auto. Entonces, mucho cuidado, hay mucho que hablar. Sí, doctor. Yo creo que en realidad no tenemos que tener miedo. Es muy interesante lo que acaba de decir el doctor Llamo, pero no tenemos que tener miedo de controlar. Yo creo que los padres actuales le tenemos miedo a los hijos. O sea, cosas que se ofendan, a ver si hacemos algo. Hay cosas que sí debemos ingerir y debemos controlar. Por ejemplo, controlar que no tenga su habitación cerrada todo el día, si es que no va al colegio o en vacaciones, claro que sí. Eso es una cosa que ahora pareciera que los padres somos todos adolescentes. No se trata de renunciar a ponerle límites, porque hay fronteras y límites en todo. No, se trata de hacerlo de una manera mucho más inteligente que antes. Que antes manejábamos la familia con la intuición, un poco desorganizadamente, en el día a día, esta cosa de que, bueno, la experiencia nos enseña a ser padres. No, tenemos que previamente empezar una estrategia de aproximación a nuestros hijos. Doctora, muchas gracias, se me acabó el tiempo, excelente programa, yo espero de que las personas se puedan beneficiar de él. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias.